Abiertas en el Salmo 50. El Salmo 50 tiene una enseñanza muy especial como todos los salmos. Salmo 50 tiene 23 versículos y vamos a ver dos temas muy especiales en este salmo, dos temas. Resulta que por la enseñanza tan especial que tiene este salmo, lo vamos a tener que dividir en dos partes. Hoy vamos a ver una parte, la semana que viene, si Dios permite, vamos a ir a la segunda parte. Yo ya tengo todo el estudio, ya tengo todo el estudio del Salmo 50, pero pues tiene muchas cosas que enseñarnos, entonces lo vamos a dividir en dos partes para que podamos pues asimilar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Bien, entonces estamos estudiando, no olvidemos que estamos estudiando este libro maravilloso que es el libro de los Salmos, y recordemos que dentro de la estructura del libro de los Salmos está dividido en 5 libros, y aquí en cada libro aparece la cantidad de salmos que tienen que ver. Y los judíos, o mejor dicho, los estudiosos judíos, los rabinos, pues ellos dividieron así este libro de los Salmos, en donde compararon los libros con los libros de la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues la ley, los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el libro 1 con Génesis, el libro 2 con Éxodo, el libro 3 con Levítico, 4 con Números y el 5 con Deuteronomio. Así lo compararon los rabinos en la antigüedad. Esto no es moderno, eso ya desde hace muchos siglos se estableció. Y nosotros ya estamos aquí, estamos en el libro 2, estamos en el Salmo 50, y la mayoría de estos salmos fueron escritos por los hijos de Coré, pero este salmo que vamos a ver ahora no fue escrito por los hijos de Coré, sino por otro levita. No olvidemos que la tribu de Leví, dentro de las 12 tribus, era la tribu que estaba dedicada a la celebración de las fiestas sagradas, a ofrecer los sacrificios, y también una de sus labores era la enseñanza de la ley. Entonces ellos conocían muy bien las enseñanzas de la Biblia de ese tiempo, no estaba completa obviamente, pero de la ley, y de tal manera que ellos de ahí sacaban enseñanzas, doctrinas, sacaban algunas ideas, y obviamente todo bajo inspiración de Dios para poder escribir los salmos. Este salmo fue escrito por un levita que se llamaba Asaf. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿sí? El título de este salmo le podríamos llamar Dios rompe su silencio. Dios había estado callado ante situaciones que estaban pasando dentro de su pueblo. Vamos a ver dos cosas que estaban pasando que a Dios no le agradaban, pero que estaba guardando silencio con la finalidad de que su pueblo reaccionara y que buscara a Dios, que hiciera bien las cosas, que amara al Señor con todo su corazón. Pero resulta que pareciera que no estaban reaccionando de la manera correcta, y Dios tuvo que hablarles a través de este salmo. Muy bien, entonces el título del salmo es Dios rompe su silencio. Vamos a ver aquí, así a grosso modo, de lo que tiene que ver con este salmo. La clasificación del salmo: es un salmo didáctico. ¿Por qué es un salmo didáctico? Porque tiene que ver con una enseñanza especial aquí. Los salmos didácticos nos enseñan algo. A veces tiene que ver con el carácter de Dios, a veces tiene que ver con un aspecto histórico dentro del pueblo de Israel, a veces tiene que ver con una situación grave que está pasando con el salmista, y en este caso también aquí va a haber una enseñanza especial en este salmo. Es un salmo didáctico, es decir, de enseñanza. Este salmo fue escrito por Asaf, un levita, director de coros en el tiempo del rey David. Vamos hasta 2 de Crónicas 16, 4 al 5, por favor. Les invito a que abramos nuestras Biblias, vayamos hasta 2 de Crónicas para que vayamos adentrándonos en el estudio de este salmo. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos del 4 al 5. Si alguien encuentra este pasaje, por favor, le pido
le pido que haga la lectura. Estamos en Segunda de Crónicas 16, 4 al 5. Y consintió Ben-Hadad. Perdón, no, me equivoqué, me equivoqué. Creo que no es, no es Segunda de Crónicas, es Primera de Crónicas. Me equivoqué en la cita ahí. Es Primera de Crónicas. 4 y 5, el versículo 5. Ahora sí, hermano Alfonso. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordase y confesase, y lo hace a Jehová Dios de Israel, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom, Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Muy bien, en el versículo 5 se menciona 2 veces a Asaf, y en el versículo 4 dice que eran ministros de los levitas, es decir, que eran personas importantes que tenían un cargo dentro de este grupo de los levitas y que se encargaban de hacer algo para Dios. Bueno, ¿qué es lo que hacían? Pues se encargaban de la adoración, se encargaban de la alabanza a Dios, como dice en el versículo 5, porque ellos se encargaban de dirigir a los coros, se dedicaban a dirigir con los instrumentos de música para la adoración hacia Dios. Entonces, así estaba Asaf. Asaf también escribió los salmos del 73 hasta el 83. Entonces escribió en total 11 salmos. En este salmo, es decir, el 50, en este salmo enseña que Dios ha estado en silencio, pero ahora rompe el silencio y Él hará juicio con su pueblo. Sin embargo, les anticipa el juicio para que reflexionen sobre su manera de vivir ante Dios y ante la gente. Dios les hace un llamado de atención para que reaccionen, porque han estado cometiendo 2 serios problemas que menciona este salmo. Vamos ahora a ver aquí. Aquí está el bosquejo del Salmo 50. ¿De qué va a tratar este salmo? Primero, Dios hace un llamado a juicio. Dios va a llamar a su pueblo para que le rinda cuentas. Y en segundo lugar, Dios advierte, y aquí está el primer problema, la religiosidad. Los judíos en ese tiempo habían caído en una religiosidad. En lugar de amar a Dios de la manera correcta, habían caído en una situación de solamente llevar su vida religiosa de manera fría, de una manera ritualista, que ahorita vamos a ver acerca de esto. Y en tercer lugar, Dios advierte el problema de la hipocresía también dentro de su pueblo, porque en lugar de vivir correctamente, estaban falseando. Se creían herederos de las bendiciones de Abraham, se creían que Dios estaba obligado a bendecirlos cuando estaban viviendo una vida totalmente incorrecta, sí, mala, exactamente. Entonces había falsedad en sus vidas. Entonces, esos son los 2 temas que trata este salmo: el problema de la religiosidad y el problema de la hipocresía dentro de su pueblo. O sea, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de su pueblo, de lo que está pasando dentro de su pueblo. Muy bien, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver, en primer lugar, Dios hace un llamado a juicio. Vamos a los versículos 1 al 6, por favor. Salmo 50, versículos del 1 al 6. Lo leemos todos juntos. Son 6 versículos nada más, y esta lectura es una lectura dinámica. Dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo,
Untadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Aquí les hace ver que dentro del carácter de Dios, Él va a juzgar tarde o temprano. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es el dador de bendiciones, Dios es nuestro protector. Y hay muchas cosas que podemos ver en el carácter de Dios, pero también Dios es justo y hace justicia en un momento dado. ¿Sí? Ahorita estamos viendo el problema de la justicia en nuestro país, cómo está todo ese jaloneo en la Corte Suprema, en las fiscalías y bueno, tantas cosas. Bueno, Dios está actuando como juez. Y tarde o temprano, un día, todo el mundo de todas las generaciones, vamos a estar delante de Dios porque nos va a juzgar. ¿Sí? Porque Dios en su misericordia, en su bondad, nos ha dotado de grandes bendiciones, de grandes cosas, pero a veces no las hemos apreciado y no le hemos dado el lugar a Él. Entonces Dios va a convocar a toda la tierra. Bien, veamos aquí en este caso. La palabra convocar significa citar, llamar a una o más personas para que concurran al lugar o acto determinado. ¿Sí? Cuando se convoca algo es para poder realizar alguna actividad, alguna situación muy especial. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia somos convocados cada 3 meses para tratar asuntos relacionados con la administración de la iglesia. Entonces se nos convoca para poder tratar asuntos, para ir avanzando, para ir creciendo, para ir viendo algunas anomalías, incluso para que sigamos haciendo bien las cosas. Entonces esa es una convocación. Dice en el Levítico 23:3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. ¿Y qué es? ¿Qué es ese día? Es una santa convocación. ¿Por qué es una santa convocación? Porque Dios los está llamando para venir a su encuentro. Dice el texto, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. Entonces, los judíos todavía en la actualidad siguen guardando el reposo. Para nosotros es el día domingo, porque es el día en que celebramos la resurrección del Señor Jesús. Ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, y por lo tanto celebramos el día domingo, el día importante de nuestra adoración a Dios por la obra redentora del Señor Jesús. Pero es una santa convocación. Entonces, cada vez que nos reunimos el día domingo, es una convocación, pero es una convocación santa porque venimos para adorar a Dios, ¿sí? Los judíos lo hacen el sábado. Entonces, Dios está llamando aquí en este salmo a reunir a todas las gentes, no solamente a su pueblo, sino a todas las gentes, porque Él tiene el derecho y tiene la facultad de poder juzgar a todos. Ahora vamos a ver aquí los llamados de Dios. Dios nos llama de diferentes maneras. En la Biblia vamos a encontrar diferentes llamados de Dios. Dios nos llama, por ejemplo, en primer lugar, al arrepentimiento. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento porque, pues, equivocamos el camino, nos salimos del camino de Dios. Dice el Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hacemos? En lugar de buscar a Dios, buscamos otras cosas. Y nos desviamos del camino y sufrimos las consecuencias. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento, nos hace volver otra vez a su camino. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y si alguien encuentra este pasaje, por favor que lo lea. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, dice el Señor, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Es un llamado a venir a hacer un cambio de vida, de manera de pensar, para acercarnos a Dios. Un segundo llamado es el llamado al servicio. Dios nos llama también para que le sirvamos, ¿sí? Y vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, por favor. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, empezando desde Génesis, capítulo 6 y versículo 13. Si alguien también nos lo lee, por favor. 6:13. Muy bien, dice, y a Él solo
a Él solo servirás. Entonces, ¿a quién debemos de servir? En el sentido de nuestra adoración, de darle lugar a alguien en el cual creemos, pues es a nuestro Dios. Bien, ahora también se hace un llamado a la guerra. Se hace un llamado a la guerra. En este caso, Dios lo estaba haciendo a su pueblo. Vamos a Números 1 y versículo 3, por favor. Números también está por ahí antes del Deuteronomio. Números 1, 3. ¿Quién nos lee, por favor? De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muy bien. Y por ejemplo, aquí en nuestro país se hace un llamado a los jóvenes para hacer su servicio militar. ¿Por qué es la preparación del servicio militar? Porque en un momento dado el país podía tener guerra y debemos de ser preparados para eso. Claro que muchos no llevamos el servicio militar como debe ser, ¿verdad? Ya casi más bien es un requisito que tenemos, una formalidad que tenemos que hacer. Pero en otros países el servicio militar sí es muy fuerte, porque en un momento dado el país puede estar en guerra y los hombres tienen que ir. Aquí en este caso Israel era una nación, se iba a enfrentar a enemigos y tenían que estar preparados, por eso se hace un llamado a la guerra. Bien, y por último, un llamado al juicio, y es lo que estamos viendo en el Salmo 50, y regresamos al versículo 4, por favor. Salmo 50 y versículo 4. Y también si alguien nos los lee, por favor. Convocar a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar su pueblo. Muy bien, convocará a los cielos de arriba, dice, y la tierra para juzgar a su pueblo. Dios va a juzgar a su pueblo. Fíjense bien qué cosa tan tremenda es esta. Entonces, Dios lo hizo muchas veces con su pueblo Israel, ¿sí? Y ahí nos está dando una demostración de que Él hace ese llamado. Bien, ahora vamos a ver una cosa más todavía. La certeza del juicio. ¿Realmente habrá un juicio final, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que va a haber un juicio final o solamente es para atemorizar a la gente? No, ¿verdad? No. Existe evidencia autoritativa de la Biblia que sí, tarde o temprano Dios nos va a llamar a juicio. Por favor, vamos a Eclesiastés. Les invito a que vayamos a Eclesiastés capítulo 11. Sí sabemos dónde está Eclesiastés, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Capítulo 11. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 9. 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Muy bien, tarde o temprano Dios nos va a juzgar, ¿sí? Entonces fíjense bien aquí, dice aquí, y aquí es un llamado a los jóvenes, dice, joven, alégrate con tu juventud, ¿sí? Haz lo que quieras, vive como quieras, pero tarde o temprano va a ocurrir eso. Ahora vamos hasta Hebreos capítulo 4 y versículo 13, por favor, 4:13. Hebreos 4:13. Ahora vamos hasta el Nuevo Testamento, por favor. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. También si alguien nos quiere leer. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. Todas las cosas están abiertas para que un día tengamos que dar cuentas. Dice este versículo 13 en la parte final. Dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios. Ahora vamos a regresar al capítulo 14 de Romanos, por favor. Romanos capítulo 14, ya nada más un versículo más con relación a esta situación. 14. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 12, por favor. 14, 12 de Romanos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Muy bien. Y por último, les invito a que vayamos hasta Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 12. 20:12.
dice que fueron juzgados todos los muertos, dice, toda la humanidad que ya había partido y fueron juzgados. Entonces, lo que la Biblia está haciendo notar a través de todos estos pasajes bíblicos es el hecho de que Dios va a hacer un juicio tarde o temprano. Ahora, veamos esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber juicio? ¿Por qué tiene que juzgarnos Dios? Bueno, vamos a ver tres cosas aquí. Primero, el sentido moral de la humanidad demanda un juicio para recompensar o para castigar, porque dentro de la situación moral que vimos en la sociedad, hay gente mala y hay gente buena. Hay gente que busca a Dios y hay gente que no busca a Dios. Hay gente que hace destrozos con su vida y que afecta no solamente a una persona, familia, a veces afecta a miles de personas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas personas llevó a la muerte Hitler? Pues se dice que 6 millones de judíos. Imagínense 6 millones de judíos. Y en la política de Stalin se dice que 50 millones de rusos murieron por causa de la política de Stalin. Entonces, ¿eso se puede quedar en el aire? Eso puede quedar nada más así en una interrogación, ¿no? Tiene que haber un juicio para aquellos que afectan de una manera grave a gente inocente, ¿sí? Y en las guerras, a veces las guerras son, bueno, no a veces, más bien las guerras son injustas porque mucha gente paga de una manera inocente, con la muerte de sus hijos, la muerte de sus esposos, la muerte de mujeres, etcétera, y es una situación muy tremenda. Entonces, la situación moral en la sociedad implica o demanda un juicio. Segundo, la justicia es un distintivo del humano en contraste con los animales. Nosotros queremos que se haga en un momento dado justicia por algo que se está cometiendo, que nos está afectando o que está afectando a alguien a quien amamos, ¿sí? Entonces, hay un valor moral que es la justicia. Así como amamos o como aborrecemos o como somos bondadosos, también está la justicia en nuestro corazón y se demanda eso. En tercer lugar, si no hay juicio, entonces no hay Dios. Entonces, ¿quién va a juzgar? Entonces, todo sería un caos. Dice, todo sería incertidumbre y caos. Entonces, si no hay juicio, si no hay justicia, ¿sí? Entonces volveríamos como se decía antes en un programa de televisión, sería como la ley del revólver, ¿verdad? Cada quien hace la justicia por su propia mano. Pero no, Dios va a establecer su juicio tarde o temprano así. Bien, vamos a ver aquí. Los juicios finales generales. Hay 2 juicios finales generales. Dios establece juicios de una manera personal, a veces lo hace de una manera hacia un pueblo, hacia una nación, pero en este sentido, en relación con la humanidad, hay 2 juicios generales. Uno tiene que ver con la gente que vive en relación con Dios, se le llama los salvos, los que ellos han decidido caminar en la voluntad de Dios, y también va a haber un juicio para ellos. Y en segundo lugar, para aquellos que no son salvos, es decir, para aquellos que rechazan el mensaje de Dios, que aquellos que quieren vivir a su manera, pero también va a haber un juicio. El juicio para los salvos se le llama el tribunal de Cristo. El que es para los no salvos se le llama el juicio del trono blanco. Estos 2 juicios van a acontecer en el futuro, todavía no se dan, todavía no se presentan. Esto va a ocurrir más adelante. Y cada creyente, cada hijo de Dios un día tendrá que ser juzgado también, porque así lo dice la Escritura. Vamos a 2 Corintios 5:10, por favor. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Alguien que nos lea, por favor, 5:10 de 2 Corintios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, ahora aquí se está refiriendo a los que son creyentes, ¿sí? Los que sirven a Jesús, los que sirven a Dios, los que le buscan, los que le aman. Entonces va a haber un juicio, pero este juicio es con la finalidad de que reciban una recompensa. Fíjense bien lo que dice el texto. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo, es decir, aquí en vida. Mientras estaba en vida, las obras que han hecho
pues van a recibir tarde o temprano una recompensa. Hay creyentes en el mundo que han hecho obras grandiosas, ¿sí? Que han cuidado de personas enfermas, que han buscado la manera de cómo ayudarles a superar sus problemas, cómo les han ayudado en la alimentación, etcétera, y sobre todo porque les comparten la enseñanza de la palabra de Dios para que salgan de las condiciones en que están viviendo y puedan recibir las bendiciones de Dios. Entonces, tarde o temprano Dios va a recompensar a todo creyente, ¿sí? Y este es un juicio, pero no es un juicio en el sentido de ser aterrador, al contrario, del gozo de saber que vamos a recibir una recompensa. Es como el estudiante que se esfuerza y que va a llegar el momento en que va a recibir su título. ¿Y cómo se encuentra cuando va a recibir su título? Pues se encuentra feliz, se encuentra gozoso, porque por fin llegó a la meta, llegó a conquistar eso. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Cuando sirve bien a Dios, Dios le va a dar una recompensa muy especial. ¿Qué le va a dar? No lo sabemos, pero va a haber eso, esa es la promesa. En segundo lugar, ahora viene para aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, no les importó Dios, quisieron vivir a su manera, pero tarde o temprano también se tienen que enfrentar al juicio de Dios. Y ya leímos ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 aquí, pero vimos el 12, donde Dios va a juzgar a los muertos por sus obras, ¿sí? Entonces, aquí a este juicio se le llama el juicio del trono blanco. Entonces, al final de los tiempos, Dios va a juzgar a estos dos grupos de personas. Vamos a Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 9, por favor. El libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9, por favor. Si alguien le encuentra que es rápido en esgrima, por favor que nos lea. 12, 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, hasta el tiempo del fin. Cuando Dios ya complete su plan grandioso con la humanidad, entonces al fin de los tiempos se van a llevar a cabo estos dos juicios. Bien, ahora vamos aquí adelante. Hay otros juicios, hermanos, hay otros juicios que vamos a así rápidamente tomarlos en consideración, que tienen que ver con un periodo que va a ocurrir en el futuro también. Ese tiempo futuro se le llama el tiempo de la tribulación en el sentido profético. Tiene que ver con el libro de Daniel, tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Ahorita estamos viviendo un tiempo que la Biblia le llama el tiempo de la gracia. Es el tiempo en que Dios está dando la oportunidad a toda persona a venir a su encuentro. Es el tiempo en que la iglesia está presente aquí, en donde el evangelio se está predicando, donde la presencia del Espíritu de Dios está en el mundo, para que podamos acercarnos a Dios y poder vivir en la manera correcta. Pero ese tiempo se va a terminar tarde o temprano. Va a llegar el momento que ese tiempo, que se llama el tiempo de la gracia, se va a terminar. Y entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Va a seguir un tiempo que se llama el tiempo de la tribulación. Cuando la iglesia se vaya, porque la iglesia va a desaparecer del mundo, así lo dice la Escritura, entonces va a comenzar el tiempo de la tribulación en el mundo. Y lo que va a haber allá arriba, lo que ya mencionamos, que es el tribunal de Cristo, aquí va a ser. Cuando nos vayamos al cielo, cuando Cristo venga por la iglesia, nos vayamos al cielo, entonces ahí se va a establecer el tribunal de Cristo. Pero aquí en la tierra va a haber varios juicios. Un juicio para Israel, un juicio para las naciones, va a haber juicio al final de los tiempos para los ángeles, porque también los ángeles van a ser juzgados. ¿Pero cuáles ángeles? Los ángeles que se rebelaron contra Dios, no los ángeles buenos, no los ángeles que están sirviendo ahorita a Dios, sino los ángeles que se rebelaron junto con el diablo van a ser juzgados. Y por último viene el juicio del trono blanco para todos aquellos que no aceptaron el plan grandioso de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí rápidamente el juicio para Israel.
Romanos 11, 26 al 27. Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, por favor. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el liberador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Muy bien, entonces Dios viene para juzgar a su pueblo y viene también para poder, pues, salvarlo de la condición en que están viviendo los judíos. Bien, luego viene el juicio para las naciones. Vamos hasta el libro de Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2, por favor. Ahora vamos al libro de Joel. Si encontramos Daniel, después aparece el libro de Oseas, y después de Oseas está el libro de Joel. Joel capítulo 3. Y si Porque hay alguien... aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que he de volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Muy bien. Si leemos o estudiamos la historia de los judíos, nos hemos dado cuenta cómo han sido afectados por las naciones a través de la historia. Ellos han estado viviendo en muchas naciones, ¿sí? En agosto del año de 1492 se dio un edicto en España. En ese año es muy famoso porque recordemos que en 1492 ocurrió que Colón vino hacia América y descubrió este continente, pero en agosto, lo de Colón fue en octubre, y en agosto de ese año fue que la reina Isabel y el rey Fernando de España, ellos dieron un edicto de que deberían ser expulsados todos los judíos. Y entonces eso fue una situación muy grave. Los judíos han sido expulsados de Europa, han sido expulsados de Rusia, han sido expulsados por donde quiera, han sido masacrados, han sido odiados, han sido perseguidos, y todavía seguimos viendo el problema de los judíos hoy en la actualidad. Entonces, dice el versículo, fíjense bien el versículo que acabamos de leer, el versículo 2, que Dios va a juzgar a las naciones precisamente porque su pueblo fue esparcido, ¿sí? Entonces Dios va a hacer ese juicio a las naciones. Luego vamos hasta Judas, capítulo 6, Judas versículo 6, no tiene capítulo, nada más tiene un solo capítulo. Judas 6, por favor, alguien que nos quiera leer. Judas nada más tiene un solo capítulo, es una carta nada más, con un capítulo. ¿Y qué dice el versículo 6? Es el amor que tenemos según... No, es Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo fidelidad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien, entonces Dios ha guardado a los ángeles que se rebelaron contra Él para ese juicio. Y bueno, y ya mencionamos el juicio del trono blanco. Vamos aquí rápidamente. Ahora, veamos este texto. Dice el versículo 1 del Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado, no es la palabra, convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es decir, todas las naciones son llamadas para estar delante del Señor. Pero en especial en este salmo el juicio va a estar centrado en Israel o con Israel propiamente, ¿sí? Entonces Dios va a enjuiciar al mundo. Dice 1 Samuel 2:10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dios va a juzgar al mundo, sí, tarde o temprano, pero primero va a enjuiciar a su propio pueblo, porque tiene un plan especial hacia ellos. Y veamos ahora aquí, la observación del Salmo 50, versículos 1 al 6. Dios se presenta como Dios de dioses. En hebreo es el Elohim,
que es una frase coloquial que indica la superioridad de Dios de Israel y la nulidad de los dioses paganos. ¿Por qué está diciendo el Dios de los dioses? Porque todos los dioses que creían los cananeos en ese tiempo no eran nada, ¿sí? Y por eso se menciona, Dios es el Dios de los dioses. Dos, Dios hace un llamado a todo el mundo, pues Él es su soberano, es su soberano indicado por su nombre Jehová. La palabra Jehová hace notar que Dios es el que está gobernando sobre todo el mundo. Número 3, el pueblo de Dios será el primero en ser enjuiciado. Versículos 5 y 6, ahorita lo vamos a leer. Y Dios es el verdadero juez del mundo. A Dios nadie le puede sobornar. A Dios nadie le puede engañar. El juicio de Dios va a ser un juicio justo, porque lo va a hacer de una manera tan precisa y tan especial, pues Él conoce nuestros corazones, lo conoce a la perfección. Y ahora regresamos al Salmo 50, por favor. Otra vez, regresemos al Salmo 50. Versículos 5 y 6, dice así, 5 y 6. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿A quién va a llamar primero? A sus santos, es decir, a aquellos que le sirven. Los va a llamar para pedirles cuentas. Bien, ahora vamos aquí adelante. En el sentido de toda la Biblia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a Israel, como lo estamos viendo en este salmo. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, ¿quién es? Es la iglesia, somos nosotros. Por eso cantamos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no lo cantamos nada más por cantarlo, sino porque existe la evidencia textual de la Escritura que nos hace ver. En 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. Entonces, somos un pueblo de Dios, pero podemos decir, bueno, ya soy del pueblo de Dios y ya tengo todo ganado, todo está feliz y sin ningún problema. No, porque fijémonos lo que va a ocurrir. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y a ver, hermanos, hay una frase, hay un refrán que luego repetimos: el buen juez por su casa comienza. Y entonces es lo que va a hacer Dios. Dios, como buen juez, va a comenzar por su casa. ¿Y quién es su casa? Somos nosotros, ¿sí? Entonces dice, y si primero comienza por nosotros, fíjense bien, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si comienza por nosotros, miren qué cosa tan tremenda. Entonces es para ponerse a pensar, a reflexionar y ver bien las cosas. Entonces ese juicio va a comenzar con nosotros. Dios nos va a llamar a darle cuenta. Así es que debemos de estar preparados, ¿sí? No hay que dormirnos. Y ahora, Dios, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando? La religiosidad. El problema que podemos caer es la religiosidad. La religiosidad es caer en una rutina en donde ya nos acostumbramos a ser parte de una iglesia o que ya conocemos de Dios, que ya conocemos de la Biblia, que ya sabemos orar y ya no le tomamos aprecio, ¿sí? Mire, pasa así. Dice el versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo, testificaré contra ti. Ahí está el llamado de Dios al juicio de Israel. ¿Por qué el juicio de Dios a Israel? Porque han caído en esa religiosidad. Veamos esta situación. La religiosidad son los actos o rituales que se practican en una creencia. La religiosidad va en oposición a la espiritualidad. La religiosidad está centrada más en el cumplimiento de los ritos, mientras que la espiritualidad busca la relación personal entre Dios y el creyente. Jesús amonestó a los fariseos por su religiosidad. Podemos verlo en Mateo 23. Pues ellos estaban más preocupados en guardar todos los rituales de la ley que en mantener una relación personal con el dador de la ley.
Entonces los fariseos estaban más preocupados por esa situación de ser muy precisos con los rituales. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que Jesús sanó a varias personas el día sábado? Así es. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos? Lo criticaban. O sea, ¿cómo estás haciendo milagros en sábado? Y Jesús les decía, bueno, ¿qué es más importante? ¿Guardar el sábado o tener compasión por aquella persona que está sufriendo? Pero el religioso cae en ese problema. Le gusta más ser cuidadoso en el ritual que ser compasivo con su prójimo o darle lugar a Dios de la manera correcta. Y ese es el problema que estaba pasando aquí en el Salmo. Lo vamos a ver ahora aquí. Fíjense bien, hermanos, vamos a ver el versículo 8. Versículo 8 del Salmo 50. Ahí está la religiosidad, ahí comienza el asunto de la religiosidad en Israel. 58, todos juntos. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Miren, dice Dios, no te voy a juzgar por los sacrificios, porque yo mismo te mandé que hicieras sacrificios. ¿Cuál era la finalidad de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Acercarnos a Dios. Los sacrificios eran para que si un israelita cometía algo indebido, cometía una violación a los mandamientos de Dios, había cometido un pecado, podía ir con su animal ante el altar de Dios, sacrificarlo. Bueno, el sacerdote se encargaba de sacrificarlo y el sacerdote oraba por él para que Dios le perdonara y de esa manera se restablecía su relación con Dios. Pero llegaron un momento a que se hicieron tan ritualistas, tan fríos en sacrificar esos animales que ya ni le dieron importancia. Miren, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando llega el momento, es un ejemplo moderno, cuando se recogen las ofrendas, no es lo mismo que digamos, pues aquí está este billete y este billete está como que está mochado, como que está roto, pues ahí lo doy, hay que se vayan las ofrendas. A que lo demos de corazón, a que lo hagamos bien, ¿sí? Y déjenme decirles que el tesorero tiene billetes mochados, ¿eh? Porque decimos, bueno, allá en la tienda no me lo reciben, pero aquí, pues aquí que se vaya, al cabo es para Dios, ¿no? Y entonces ahí está un problema, ahí caemos en la religiosidad, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí, ya leímos el texto, no te reprenderé por tus sacrificios, vamos a ver aquí está la situación. ¿Cómo puede un pecador acercarse al Dios Santo? La aceptación era a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento, porque ahora es a través de Cristo. Bien, ahora vamos a ver acá. Dice el Señor, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. O sea, ¿para qué me sacrificas tanto? Si yo no tengo hambre, yo no necesito de eso. Los sacrificios no son para mí, son para ti, para que estemos bien tú y yo. Así es. ¿Sí? Entonces ahí está la enseñanza. Veamos ahora aquí. Los cananeos tenían sacrificios muy feos. Y ahí tenemos una figura del dios, bueno, a ver, ¿cómo se llamaba este dios? Moloch. Ese dios era un dios que estaba hecho de bronce, así, fíjense bien, con cabeza de toro, estaba hueco por dentro, le metían leña por dentro, lo prendían, lo ponían al rojo vivo y ahí en las manos colocaban a los niños, porque era la manera de satisfacer a ese Dios. Por eso es que Dios siempre estuvo en contra de esos sacrificios, ¿sí? El Levítico 18:21 dice, no entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo, es decir, sacrificarlo a Moloch, porque imagínense qué horrible poner un bebé en las manos al rojo vivo de ese ídolo. Era una cosa tremenda. Ahora, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, los sacrificios prehispánicos? Aquí es un ejemplo. Miren, los aztecas aquí en el centro del país hacían sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué le sacaban el corazón? Porque era el alimento de los dioses. Era el alimento para los dioses. Entonces, por eso dice el Señor, yo no necesito de eso. Yo no necesito de ese tipo de cosas, porque estaban cayendo en ese problema tan grave.
Bien, ahora, dice aquí el texto, ¿para qué me sirve? Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios le está diciendo, no necesito de eso. Y dice aquí Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacían en su ritualismo? Decían, bueno, este animal le falla una pata. Pues que se vaya al sacrificio. Este animal está ciego, pues que se vaya al sacrificio. Este animal está pulgoso, pues para el sacrificio. ¿Y qué problema? ¿Qué problema es ese? Entonces caemos en esa religiosidad. Y bien, veamos aquí, Malaquías está mencionando ese problema tan grave, ¿sí? Y entonces, ¿cómo solucionar la situación de la religiosidad? Pues miren, aquí está la clave. Dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. A ver, hermanos, ¿qué le gusta más a usted? ¿Que su hijo le apapache y que le haga caricias y que le esté besuqueando? Y cuando usted le dice, ve a lavar los trastes, se ponga todo furioso y enojado y no quiere hacerlo. ¿Le gusta más que lo estén acariciando o que sea obediente? Que sea obediente. Es lo mismo. Aquí, mire, aquí Dios lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es la clave para poder salir de la religiosidad? Obediencia a Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces es mejor eso. Pero habían caído en ese gran problema los judíos. Dice el versículo de Salmo 4:1, ofrecer sacrificios, ¿pero de qué? De justicia y confiar en Jehová. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo. Es lo que quiere Dios, ¿sí? Que sea de corazón, ¿sí? Mire, pasa así, y todos lo sabemos. En la etapa del noviazgo, somos miel, somos un dulce, somos todos, ¿sí? Porque estamos en la etapa de la conquista, en la etapa de estar queriendo obtener a la persona en la cual hemos puesto nuestra atención. ¿Qué ocurre 6 meses después de casado? Nada más 6 meses después de casado. Se nos vuelve rutina. De novios, sí, hasta le poníamos la chamarra para que no pisara el charco, ¿no? Ya sí. Pero ya estando casado, métete al lodo. Y entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? Dice, haz ¿qué? Tu primer amor. El problema es que muchos caemos en la religiosidad porque perdemos nuestro primer amor por el Señor. Ya nos volvemos fríos, venimos porque pues ya es una obligación, es una costumbre, porque ya es parte de nuestra vida, ya sí. Pero no lo disfrutamos, no nos gozamos, y ese es el problema al cual se está enfrentando. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque ese es el problema, el primer problema que menciona este salmo, ¿sí? La próxima semana vamos a ver el problema de la hipocresía.